Cuando hablamos de espiritualidad, muy a menudo viene a nuestra mente la idea de las prácticas de meditación oriental o estas personas que tienen la habilidad extraordinaria de entrar en estados de meditación por varios días y a veces hasta semanas. Posible que estemos pensando en estas prácticas ascéticas de religiones orientales, en las que las personas pueden incluso también permanecer sin hablar ni una sola palabra, mantener su mano levantada durante varios días o simplemente hacer un voto de silencio por el resto de sus días. Por otro lado, y puede que también sea por influencia de las culturas occidentales, cuando hablemos de espiritualidad venga a nuestra mente la idea de una persona que renuncia a todos sus bienes y a sus posesiones por servir a otros, atender a los huérfanos y a las viudas, o encerrarse en un monasterio para dedicarse a la devoción y la piedad. Sin embargo, la espiritualidad cristiana está definida por otros parámetros más allá que las meras prácticas. Está definida, en primer lugar, por la adoración a Dios y es modelada por su palabra. Es decir, de acuerdo con la palabra, la espiritualidad cristiana tiene que ver con un objeto de adoración, esto es con Dios, y es modelada por la instrucción de ese Dios, esto es por su palabra. No es una experiencia mística, ni tampoco un cúmulo de obras que yo practico para tratar de entrar en algún estado de superioridad espiritual. Y aunque pudiera implicar estas cosas, pudiera implicar la práctica de hábitos devocionales y pudiera implicar el hacer ciertas obras de piedad y caridad, la verdadera espiritualidad cristiana va mucho más allá de eso. La adoración a Dios e indudablemente la palabra de Dios son los elementos característicos de esa espiritualidad, de una que es modelada por Dios. En este libro de Nehemías ya hemos visto algunos aspectos relacionados con la restauración de Israel. Los primeros capítulos se ocupan de la reconstrucción física de Israel, de cómo Nehemías siente ese llamado de Dios para ir a reconstruir la ciudad y de cómo al llegar a la ciudad pone en marcha un plan para la reedificación de los muros. También vimos a partir del capítulo 8 que la preocupación de Nehemías y en efecto la preocupación de Dios no era solo la reconstrucción física de la ciudad, sino la restauración de su pueblo como su pueblo. Y eso implicaba algo más allá que la reunión, implicaba que ellos pudieran volver a la adoración de la que se habían apartado por tantos años. Así que lo que hace Nehemías en ese proceso de restauración de la devoción del pueblo es poner la palabra de nuevo en las manos del pueblo, que ella sea leída públicamente, lo vimos en el capítulo pasado, en el capítulo 8, y esa palabra que fue leída públicamente trajo unos frutos, hubo una reacción en el pueblo reacciona internamente con una convicción profunda de sus pecados, llanto y lloro, pero también se devolvieron a obedecer la verdad. Lo que ellos estaban escuchando era un mandato que ellos estaban llamados a obedecer, así que pusieron en práctica aquellas cosas que habían abandonado por tantos años. Pero los resultados, la respuesta del pueblo a la palabra no terminarían allí. Dios seguiría restaurando al pueblo espiritualmente por medio de su palabra, y es en eso en lo que nosotros nos vamos a concentrar en este capítulo 9, de cómo el simple hecho a primera vista de abrir la Biblia y leerla delante del pueblo produjo unos efectos tan poderosos, tanto que toda la espiritualidad de Israel comenzó a ser restaurada. Y vamos a ver los tres elementos que nosotros vemos en este capítulo de esa restauración espiritual, los cuales le van a dar estructura a nuestro sermón en esta mañana. Vamos a ver que en primer lugar el pueblo volvió a la contrición y a un deseo por Dios como el primer elemento de su restauración espiritual. La contrición interna y un deseo por Dios, versículos 1 al 4.
Pero no solo eso, el pueblo también volvió a la meditación y la reflexión de la palabra de Dios, versículos 5 al 37, y finalmente veremos que el pueblo hizo una resolución de obedecer a Dios, versículo 38. Así que ese es el punto de nuestro sermón en la mañana de hoy. La palabra de Dios trajo restauración espiritual al pueblo de Israel, restaurando la devoción y el deseo por Dios, restaurando la reflexión en la palabra de Dios y restaurando la capacidad de poner en práctica su palabra, la resolución por obedecer la palabra de Dios. Así que con eso en nuestra mente veamos nuestro primer encabezado, la contrición y el deseo por Dios como el primer elemento de esa restauración espiritual. Miren lo que dice nuestro texto, versículo 1 del capítulo 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Han pasado 24 días desde el momento en el que el pueblo se reunió para celebrar que ahora estaban volviendo a la ciudad de Dios que estaba reedificada. Y evidentemente todavía Dios estaba obrando entre ellos. Eso deja en evidencia que lo que ellos estaban experimentando no era una respuesta emotiva por haber regresado a la ciudad de donde sus padres habían salido deportados. Ellos estaban verdaderamente presos y convencidos de la palabra de Dios. El pueblo permanecía en una especie de fervor por seguir recibiendo la verdad de Dios. Era un hambre aparentemente insaciable, y todos los días querían escuchar y escuchar y escuchar que la palabra de Dios era leída. Un elemento importante de la espiritualidad de Israel aparece en escena: el ayuno. Ellos estaban asumiendo una actitud de contrición. Y la palabra contrición tiene que ver con, iba a decir compunción interna, pero compunción es más compleja que contrición. Tiene que ver con una profunda reflexión interna acerca de su propia convicción. Normalmente está asociada a la tristeza que produce el pecado y al convencimiento de la necesidad de un arrepentimiento. Ellos estaban asumiendo una posición de dolor por el pecado. Y aunque ya eso había tenido lugar, lo vimos en el capítulo 8, cuando la Biblia fue abierta, ellos se pusieron a llorar y Nehemías les dijo: no lloren porque esto es un día de celebración. Era necesario que ellos volvieran a tomar en serio ese estado de contrición, no como una respuesta emotiva o emocional a la palabra que ellos estaban escuchando, sino como un compromiso de que ese dolor los condujera efectivamente al arrepentimiento. Tal como dijimos la semana pasada, no se trata solamente de conmovernos ante la palabra de Dios con tristeza, sino de que realmente esa tristeza, que es según Dios, nos conduzca al arrepentimiento. No es una tristeza emocional, no es una tristeza según el mundo, es una tristeza según Dios. Y aquí ellos ahora están retomando esa contrición, pero con un elemento adicional: un ayuno en cilicio y en tierra sobre sus cabezas, como si estuvieran de luto, pero era un elemento asociado a la confesión y al arrepentimiento de sus pecados. El ayuno había sido una práctica de los judíos, como dije, que había estado ligada al arrepentimiento y al dolor por el pecado. Era una forma de privarse del privilegio de la comida como una manera de sacrificio delante del Señor. Sabemos que al menos por una vez al año, toda la asamblea del pueblo de Israel apartaba un día para ayunar delante del Señor en cilicio y en polvo sobre sus cabezas, como de nuevo una señal de su deseo, de su hambre, de su arrepentimiento delante del Señor. Antes de la cautividad de los judíos, es decir, antes de que ellos fueran llevados por Nabucodonosor a Babilonia, ya ellos habían abandonado la práctica del ayuno, al menos en su esencia. De hecho, en Isaías 58, el autor, el profeta, exhorta a la nación de Israel a que vuelvan a practicar el ayuno bíblico, porque lo habían convertido en un ritual egoísta, religioso y externo meramente, pero no en algo que estaba acompañado de arrepentimiento. Básicamente, lo que ellos habían hecho
antes de la cautividad, a causa de su pecado, era convertir el ayuno en una aguantadera de hambre que exhibían como si fuera el mayor hábito de devoción, pero que estaba alejado del verdadero propósito: arrepentirse delante del Señor y ayudar al prójimo, ayudar al necesitado. Pero ahora, muchos años después de la cautividad, muchos años después incluso de que ellos se habían abandonado a sus propios pecados, como resultado de exponerse a la palabra, ellos son movidos a volver a ayunar. Y no solo eso, noten que nuestro texto dice que ellos se apartaron de los extranjeros en una señal de purificación, de que ellos ciertamente estaban comprometidos con mostrarse como el pueblo de Dios, pero también acompañado de adoración. Eso es lo que dice nuestro texto, versículo 2. Ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y sus iniquidades y las iniquidades de sus padres. 3 cosas están involucradas en ese ayuno entonces. La primera, la abstención de alimentos y la aflicción como una respuesta a la palabra de Dios. El segundo elemento, la purificación y el apartarse de los que no eran parte del pueblo de Dios. Y el tercero, una adoración genuina que estaba acompañada de confesión de pecados. Todo eso mientras la palabra de Dios era leída. Increíble, increíble. Mientras la palabra estaba siendo leída, ellos estaban ayunando, estaban adorando, estaban confesando sus pecados y estaban arrojando tierra sobre sus cabezas por el dolor que ellos estaban experimentando. Pero al mismo tiempo estaban teniendo un deseo por la santidad, tanto que se estaban separando. Los que habían establecido matrimonios mixtos con extranjeros se estaban separando porque entendían que era algo que Dios no aprobaba. Y hay aquí algunos aspectos interesantes para nosotros en el día de hoy que tienen que ver también con nuestra propia espiritualidad. Algunas personas se preguntan si la práctica del ayuno es algo que esté vigente para la iglesia hoy en día, y lo que tenemos que decir como respuesta corta es que sí. Sí, es una práctica vigente para nosotros en el día de hoy. Vemos eso en Mateo capítulo 6, en las instrucciones que el Señor está dando acerca del Sermón del Monte. Cuando el Señor empieza a hablar de la espiritualidad, el Señor dice: cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Cuando ustedes den limosna o ayuden al prójimo, háganlo de esta manera. Y cuando ustedes ayunen, háganlo de esta manera. De modo que así como están vigentes para nosotros el hacer misericordia y está vigente el orar, así también la práctica del ayuno está vigente para los creyentes como un medio de gracia para acercarnos al Señor. Jesucristo validó esta práctica y la estableció como propia de la espiritualidad de los miembros de su reino. El ayuno era para el pueblo una forma de expresar su anhelo por el Señor y el deseo por su presencia entre ellos, al mismo tiempo que el sometimiento de sus deseos y su voluntad al señorío de Dios. Y yo estoy convencido que ese propósito es un propósito todavía vigente para nosotros. Es una necesidad que nosotros todavía experimentamos. Lamentablemente, y voy a decirlo de nuevo con marcado énfasis, lamentablemente, la práctica del ayuno es una práctica que hemos dejado casi en el olvido porque la hemos vestido de legalismo para prenderle fuego. Y decir: mira, eso no es algo que pueda ser provechoso porque eso es legalismo, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos enseñó a ayunar y nos enseñó la manera correcta de hacerlo. Ahora en el reino, nosotros tenemos revelado ese propósito por el cual ayunar, y el deseo y el anhelo por el regreso del Señor es el propósito. Vemos eso en Mateo 9:14. Cuando los discípulos de Juan se aparecieron ante los discípulos del Señor Jesucristo e increparon al Señor Jesucristo y le dijeron: nosotros ayunamos, Juan nos enseñó a ayunar, los fariseos ayunan, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué? ¿Tienen corona o qué? Y Jesús les responde de una manera tan brillante. Miren lo que le dice el Señor: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Lo ven? ¿Y por qué no ayunan ahora? Bueno, porque nadie pone un paño nuevo sobre un vestido viejo. Es decir, hay una forma de ayunar que tiene que ver con un deseo por el esposo que no podemos meter dentro de un esquema viejo, obsoleto, que ustedes han usado solo como una parafernalia religiosa, como mera apariencia. Ellos deben ayunar con un propósito distinto al cual ustedes han considerado. Jesús no está negando que los discípulos ayunen. Él está diciendo que ellos deben hacerlo de una manera distinta. Como un vino nuevo, como un trapo nuevo. Porque el remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura, ni echan vinos nuevos en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor está diciendo, hay una nueva dimensión, hay una nueva forma de la práctica del ayuno que no es la que ustedes están practicando solo de apariencia, solo religiosa. Hay una nueva forma que tiene que ver con un deseo genuino por la presencia del esposo. El Señor está hablando aquí de un nuevo ayuno, de un vino nuevo que es administrado con un propósito superior al que se practicaba en su época. En el lenguaje de Mateo, los discípulos y los seguidores de Jesús ayunarían cuando el esposo le fuere quitado y lo harían hasta que el esposo regresara. Y es el mismo Mateo quien usa ese lenguaje en el capítulo 25, en la parábola de las vírgenes y que preparaban su aceite esperando la venida del esposo. Es decir, ese lenguaje del esposo que es quitado y el esposo que regresa tiene que ver efectivamente con la ascensión y con el retorno del Señor Jesucristo. Así que hay un sentido en el que ayunar tiene que ver con la cercanía de Cristo, con su presencia, tiene que ver con un deseo profundo por su presencia en nosotros. Y esto era lo que el pueblo de Israel estaba proclamando en cierto sentido y de manera específica en este ayuno. Estamos aquí porque somos menesterosos, porque necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Eso era lo que el pueblo estaba clamando. Y tal vez eso sea algo que nosotros necesitemos en el día de hoy. En medio de tantas distracciones, en medio de la convulsión de nuestros días, podemos pensar que el ayuno no es una necesidad primaria, pero el ayuno nos devuelve a ese sentido de necesidad genuina por el Señor. ¿Hay algo que deberíamos desear más que comer? Sí, al Señor, en un deseo intenso y profundo por Él. Y hermanos, esto es algo que nosotros podemos extender incluso más allá de lo alimenticio. Al privarnos de todo aquello que sea un motivo de deseo para nosotros o un motivo de placer o deleite que nos conduzca a un deseo mayor por el Señor. Para algunas personas tal vez el ayuno de alimentos no sea un problema, pero podría serlo un ayuno de redes sociales, por ejemplo. O tal vez un ayuno que tenga que ver con el descanso y el volver nuevamente a hábitos piadosos. Y no estamos hablando aquí, hermanos, porque yo sé que puede hacer un poco de ruido eso es un deseo por la presencia de Dios en nosotros, y alguien pudiera estar pensando, pero ¿acaso Cristo no mora en nosotros por la fe? Es decir, ya nosotros no hemos creído en Cristo, ¿para qué querríamos nosotros la presencia de Cristo entre nosotros? Es decir, si ya Él está con nosotros. La realidad es que hay un sentido de deseo por esa presencia de Cristo, como ese anhelo de que Él estuviera realmente ahora gobernando y enseñoreando sobre todo. Se parece a, venga a nosotros tu reino. Señor, tú no has venido, pero yo quiero manifestar el deseo de lo que sería distinto si tú estuvieras. Nosotros vivimos en un sentido de que ciertamente el Señor ya vino, pero todavía no, en un sentido completo. Y esa expresión del deseo por su presencia es, Señor, yo quisiera experimentar una necesidad mucho más profunda de la plenitud de tu presencia en mi propia vida. Así que la verdadera espiritualidad
tiene ese elemento. Un deseo profundo por el Señor. Un deseo por su cercanía. Un deseo por la necesidad de que Él sea nuestra ayuda inmediata. Hermanos, no debemos ser tentados a asumir, como ya lo dije, que como ya tenemos a Cristo, entonces ya no necesitamos disfrutar de Él. Y ya no hay anhelo que nosotros debamos satisfacer. Por el contrario, hermanos, ahora que el esposo nos ha sido quitado, hay un deseo cada vez más incansable de que Él sea manifiesto en nosotros. Dios nos ha dado este medio de gracia, el ayuno, de modo que podamos intensificar el deseo por experimentar de su cercanía en una manera más real y vívida. Mi hermano, yo sé que tú sabes de lo que yo estoy hablando y que no es un mero conocimiento intelectual acerca de las verdades espirituales que no son relevantes. Me refiero a un sentido interno de una urgencia por Dios. Eso que necesitábamos cuando fuimos descubiertos en nuestros pecados y sentimos que teníamos la necesidad del perdón y de Cristo en nuestras vidas, y eso nos impulsó a renunciar a tantas cosas porque no queríamos otra cosa que no fuera Cristo en nuestra vida. Hermanos, nosotros no podemos acostumbrarnos a vivir desconectados de esa necesidad, porque caemos en la experiencia frívola de un cristianismo indiferente. Aquí voy yo, el hombre seguro de su salvación, que está en Cristo y cuya posición es una posición plena en el Señor y que no necesita más que entender quién es Él en Cristo y cuál es mi identidad en el Señor. Sí, pero ¿cómo se ve eso en tu vida? ¿Eso es real de verdad cuando tú estás sufriendo? ¿Eso es real cuando tú te enfrentas a la tentación? ¿Eso es real cuando estás batallando con el pecado? ¿Eso es real cuando estás lidiando con otros hermanos? ¿Esa presencia y esa identidad de la que tú hablas es real o es solo intelectual? Es un mero conocimiento. Es una mera verdad teológica. Y el ayuno nos devuelve a esa necesidad y a ese deseo profundo por el Señor. Pero hay un segundo elemento de esta restauración de la espiritualidad, y es lo que tiene que ver con la reflexión profunda de la palabra de Dios, como el impulso para el arrepentimiento y la adoración, lo que nos lleva a nuestro segundo punto en el sermón de esta mañana. Miren lo que dice el texto en el versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías y Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres Jehová, Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste el nombre de Abraham, y a partir de ahí es la oración más bibliocéntrica que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia. Y lo llevaste a la tierra prometida y ratificaste el pacto con Isaac, y luego llamaste a Moisés y libraste el pueblo de la esclavitud y lo hiciste pasar por el mar rojo y le diste la tierra prometida, y ellos habitaron allí y ellos te adoraron, y una y otra vez se apartaron de ti y tú fuiste misericordioso y los perdonaste. Mis hermanos, toda la historia de la redención hasta el punto en el que Nehemías estaba viviendo está contenida en resumen en esta oración que están haciendo los levitas delante del Señor. El pueblo estaba postrado y de repente se pone en pie y bendice al Señor, y liderados por los levitas y los sacerdotes hacen
esta magistral oración. Como dije, la oración es un recuento de cómo Dios ha estado obrando en su pueblo desde el momento de la creación. Tú creaste los cielos y la tierra y sus ejércitos, hasta el día en el que ellos estaban reunidos allí. Hasta el momento en el que ellos estaban invocando su nombre. No es un recuento detallado. Para ese recuento detallado está la Biblia desde Génesis hasta Nehemías. Pero sí de los aspectos importantes de la historia de redención de la cual ellos eran protagonistas y ahora testigos. Varios elementos podemos destacar en esta oración. Varios. El primero, era una oración basada en la palabra de Dios. Era una oración basada en la palabra de Dios. Como dije, una oración bibliocéntrica en todo sentido, que muestra a Dios obrando en su pueblo y cómo Él obra en medio de la historia de su pueblo. Nos muestra también al mismo tiempo esta oración que la Biblia no es una serie de historias desconectadas, sino que es una sola historia que cuenta un solo narrativo que tiene un mismo propósito: Dios habitando en medio de su pueblo. Esa ha sido la historia de la Biblia y nosotros lo vemos aquí. Ellos no están lidiando con libros independientes ni con historias sueltas. Ellos están viendo cómo cada historia estaba conectada con un mismo propósito: Dios relacionándose con su pueblo. También nos muestra al mismo tiempo una pauta importante para nuestra propia vida de oración. Nos muestra que no podemos orar a Dios a menos que estemos impulsados por lo que sabemos que Él ha hecho. Mis hermanos, yo he sido testigo de discusiones de este tipo. Debería dejar de estudiar tanto teología y ponerte a orar. Y por otro lado, debería dejar de orar tanto y ponerte a estudiar la Biblia. ¿En qué momento esas dos cosas están en conflicto? Es más, tú lo puedes ver en Facebook. Hay tanta teología, la mucha letra mata, el espíritu vivifica. Busquen a Dios en oración. Pero espérate. ¿Cómo puedo yo orar efectivamente si yo no tengo una información correcta acerca de quién es Dios? Y si lo que yo estoy aprendiendo acerca de Dios y viendo en su palabra, de su majestad y su grandeza, no me lleva a la oración, también hay un problema. Una oración desinformada es un balbuceo sin sentido, repeticiones aquí y allá, declaraciones y decretos que no vienen ni al caso, cosas que salen y vienen, que no tienen nada que ver con lo que Dios ha revelado. Termina la gente pidiendo por cosas que no tiene que pedir y ni siquiera viendo cómo su corazón está interactuando con esa oración, porque no puede identificar qué es pecado y qué no, qué agrada al Señor y qué no. Pero por otro lado, alguien que solo está estudiando la Biblia y no ora, uno se pregunta, ¿qué es lo que está leyendo? Así que nuestra oración debe ser una oración informada. Cuando nuestras oraciones no son informadas por la Biblia, lo serán por nuestra experiencia, por nuestras emociones, por nuestro pasado, o en su defecto por nuestra repetición de lo que oímos de otro, que oyó de otro, que oyó de otro, que oyó de otro y que oyó de otro. Entonces tú escuchas a personas orar que tú jurarías que son oraciones que escuchaste hace 10 años en otra persona. Y tú escuchas el mismo patrón de oración, todos los días, las mismas oraciones. Señor, yo te pido, Señor, tú eres bueno, misericordioso. Lo mismo, una y otra vez. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está informando nuestra oración? Algunas personas incluso se preocupan por el tiempo de la oración. Dicen, mira, yo estuve arrodillado 2 horas. Sí, ¿cuántas de esas fueron oración de verdad? O sea, ¿durante cuántos tiempo de esas 2 horas tú pudiste estar orando de verdad? Que fue oración. Porque por otro lado tú pudiste estar haciendo arrodillado la lista de mercado. Oh, Señor, pepino. ¿Sabes? El arroz está caro, entonces voy a comprar 1 libra. La carne está al doble, toca cerdito y pollo. Y de repente a la media hora vuelve. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres quien provee, tú eres quien da, tú eres quien... Pero la palabra de Dios nos está dando a nosotros el insumo
para nuestra oración, porque nos está mostrando quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuáles son nuestras verdaderas necesidades. El segundo elemento de esta oración reflexiva que está teniendo el pueblo y que es una evidencia de la restauración de su espiritualidad, es que era una oración que destacaba los atributos de Dios, es decir, era una oración teocéntrica. Por un lado, bibliocéntrica, pero por otro lado, teocéntrica, enfocada en Dios y solo en Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Porque nuestras oraciones inician con un reconocimiento de quién es Dios, continúan con un entendimiento de quién es Dios y terminan con gratitud por lo que hace Dios. Pero se trata de Dios, no de nosotros. Nos muestra esta oración, ustedes pueden verlo a lo largo de la lectura, al Dios creador, nos muestra al Dios soberano, nos muestra a uno que continuamente está dando beneficios a su pueblo. Miren conmigo, versículo 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. Versículo 15, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste agua de la peña y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por el cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Versículo 17, allí mismo: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Versículo 19, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Versículo 27, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Versículo 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no te escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas tú, por tus muchas misericordias, no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Una y otra vez, tú eres Dios bueno, tú eres Dios clemente, tú eres Dios misericordioso, tú los escuchaste, tú los oíste. Era una oración que estaba dirigida a Dios completamente. Pero esta oración era también una oración que tenía que ver con el pecado. Lo que veía de Dios era su bondad y su majestad. Lo que veía de ellos era su pecado y la necesidad de su arrepentimiento. Una y otra vez hace referencia: pero ellos pecaron contra ti, pero nuestros padres te abandonaron, pero ellos adoraron a otros dioses, pero ellos te dejaron y te abandonaron. Sin embargo, tú tuviste misericordia. Y eso nos muestra que indudablemente hay una condición de la que no podemos escapar. Somos pecadores y necesitamos reconocer esa condición. No podemos ser espirituales si no comenzamos reconociendo que estamos quebrados, dañados de fábrica y que necesitamos de Él y de su gracia continuamente. La espiritualidad comienza con la humillación. El Señor dice: al que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Lo otro que vemos de esta oración es que era una oración continuamente dirigida a mostrar a Dios inclinándose a su pueblo. Ya lo leímos. Muestra a Dios buscando al pecador. Muestra a Dios yendo a perdonar el pecado. Y cuando contemplamos esta realidad de un Dios que se inclina y se acerca a su pueblo, eso nos conduce a una verdadera adoración y definitivamente nos levanta a clamar más por la presencia real y verdadera de Dios en nuestra vida. Entonces, mira esta oración. En verdad, si tú lo piensas bien, creo que tenemos un buen modelo para una oración aquí. Es informada por la Biblia, es dirigida a Dios y a sus atributos, es meditativa en el sentido de nuestra propia condición caída, pero al mismo tiempo es reconciliadora porque apela a Dios como el único que puede obrar entre un pueblo pecador y su santidad, y no porque nosotros lo busquemos a Él, sino porque Él nos busca a nosotros.
Hermanos, eso es muy distinto a las oraciones tipo hombrecéntrica que nosotros escuchamos hoy. Yo declaro y decreto. Yo no acepto un no por respuesta. Yo abro los cielos, yo mando, yo determino, yo establezco, le digo a esto que se acabe, pero, espérate. ¿Quién eres tú? A menos que tú creas que eres un Dios junior o que eres un pseudo Dios en esta tierra, podrás orar de esa manera. Pero mientras tú entiendas tu verdadera condición y cuál es tu rol y en qué posición tú estás, nuestra oración seguirá siendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuánta arrogancia en nuestro corazón acerca de nuestras oraciones. Eso no es espiritualidad, hermano mío. Ese tipo de oración no es una oración espiritual. Hay algunas implicaciones prácticas que yo no quiero que perdamos de vista. Debemos aprender a orar usando la palabra de Dios. Como mencionaba hace un momento, muchas veces nuestras oraciones son repeticiones vanas y vacías, balbuceos. Y al final se dice de todo y no se dice nada. Pero tomar la palabra de Dios y verlo obrando, eso dirige a nuestras oraciones, ya sea a la gratitud, al arrepentimiento o a la intercesión. Una buena práctica es usar los salmos como una guía de oración. Usted puede tomar un salmo de la Biblia y leer y dirigir sus pensamientos en la oración conforme va llevando la lectura. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, te quiero dar gracias porque tú eres un Dios que cuida de nosotros. Estoy pensando en esta hermana que tiene una necesidad en este momento. Quiero pedirte que tú también seas su pastor para ella. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Señor, mira que he estado tan atribulado por este trabajo últimamente. Pero Señor, yo puedo ver en tu palabra que tú provees descanso para nosotros. Oh Señor, pero estoy pensando también en este hermano que hace tanto tiempo no se congrega a causa de su trabajo. Señor, dale descanso. Permite que él pueda considerarlo. Señor, llévalo a esos lugares delicados. Mira cómo estamos orando, pero estamos siendo guiados por la palabra. Y nuestros pensamientos, y van a aparecer cosas que nos van a hacer pensar en nuestros enemigos, que nos van a hacer pensar en nuestro pecado, que nos van a hacer pensar en nuestra propia debilidad. Pero eso termina siendo una herramienta supremamente útil para nuestras oraciones. Tú escuchas las oraciones del apóstol Pablo, puedes leerlas en las cartas. Casi siempre cada carta del apóstol Pablo inicia con una oración y puedes ver que eran oraciones informadas, bíblicas, que llevaban un pensamiento lógico, no que eran un círculo de repeticiones infructuoso. Ahora, pueden haber momentos de oración contemplativa en las que simplemente estamos allí delante del Señor en una actitud, como digo, de contemplación, y eso es perfectamente válido. Y hay formas en las que nosotros podemos venir al Señor, pero sin duda la palabra de Dios termina convirtiéndose en nuestra mayor fuente y nuestro principal impulso para una oración verdaderamente espiritual. La segunda cosa que vemos y que es una implicación práctica de este pasaje: no podemos ser superficiales en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Exponerse a la Biblia fue clave para recordar la verdadera espiritualidad del pueblo. No vamos a ser espirituales lejos de la palabra, lejos de la Biblia. Ellos estaban trayendo la Biblia ahora y eso los estaba conduciendo a una adoración y a un arrepentimiento genuino. Es la palabra de Dios nuestra regla de fe y práctica y finalmente quien nos conduce a la verdadera espiritualidad. Ellos no estaban orando en detrimento de la palabra, ellos estaban orando causados o impulsados por el asombro por la palabra. ¿Pueden ver la relación? Ahora, esta era una oración de arrepentimiento. No era cualquier tipo de oración. Tanto el ayuno como la oración involucraban la confesión de pecados. Ambos involucraban la confesión de pecados. Como dijimos al principio, todo estaba pasando al mismo tiempo. Se leía la Biblia, se interpretaba, estaban en ayuno, adoraban y oraban confesando sus pecados. Mis hermanos,
La verdadera espiritualidad nos lleva a ser honestos acerca de nosotros mismos. No somos perfectos y necesitamos humillarnos delante del Señor. Antes de que yo tuviera un entendimiento más claro del Evangelio, a mí me avergonzaba orar en público y decir, Señor, perdona mis pecados. Porque decía, yo no puedo pretender que la gente piense que yo soy un pecador. No quiero que la gente piense eso, que yo estoy batallando, que yo estoy luchando. Entonces oraba así, Señor, mira a ese que llega tarde, mira a ese pecador que está luchando, mira a esa que está en la prostitución, mira a ese hombre que está en adulterio, mira a esa... Todo el tiempo. Pero no era capaz de ver mi propia maldad, mi propio pecado y mi propia necesidad de un arrepentimiento. Y hermanos, si no hay una actitud de humillación, nuestras oraciones van a ser más disparos a cualquier cosa que se nos atraviese que una verdadera relación personal con el Señor. Es más, si tenía algo contra alguien, usaba la oración para tirar la puya. Pues era en el momento, pues nadie puede decir que es en la carne, estoy en el Espíritu orando aquí. Mira ese que no ha pagado esa deuda en el nombre de Jesús. Y entonces las oraciones se convertían en eso. Y un culto de oración, una batalla campal. Dios mío, mira a los que no pagan porque no tienen, Señor, provéele. Si te das cuenta lo frágil que puede llegar a ser la vida de oración de alguien que no tiene a la palabra de Dios como su fundamento y que no considera la Biblia como su fuente primaria para la oración. Eso nos hace frágiles en nuestra espiritualidad, pero la Biblia nos robustece y nos devuelve a una verdadera oración espiritual. Hemos visto entonces que la restauración de la espiritualidad de Israel, por medio de la palabra que estaba trayendo, la lectura de la palabra, trajo dos efectos, ¿verdad? Ellos se volvieron al ayuno y al arrepentimiento y la contrición interna, pero se volvieron también a una reflexión profunda en los hechos de Dios por medio de su palabra. Pero hay un tercer elemento en esta restauración, que es el que nos lleva al tercer punto de nuestro sermón, y es que ellos tomaron decisiones, hicieron resoluciones acerca de cómo iban a vivir, de cómo iban a conducirse delante del Señor. Ese es nuestro tercer punto, la resolución de obedecer a Dios como un elemento de la espiritualidad. Versículo 38. A causa, pues, de todo esto, esa oración fue larga. Nosotros la hicimos aquí un poquito más cortica por razón de tiempo, pero fue larga. Y al final de la oración, con la gente llorando, en ayuno, y en yo no podría describirlo, pero quiero imaginarlo, como que había un sentido de reverencia allí. Como que todos estaban entendiendo la grandeza de Dios y viendo su propio pecado, y eso producía un sentido de reverencia tan profundo. Y en medio de eso, ellos hacen una resolución. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Señor, a causa de todo esto, nosotros queremos prometer por escrito que no nos apartaremos de tu verdad. El último versículo de este capítulo, vemos que ellos toman la iniciativa de firmar una promesa delante del Señor. No es un pacto, no es que ellos están entrando en pacto con Dios porque es Dios quien entra en una relación de pacto con los hombres. Ellos están haciendo una promesa delante del Señor. De hecho, las palabras son diferentes. Cuando se usa la palabra pacto, se usa una palabra distinta cuando se usa esta palabra promesa. Porque evidentemente era muy factible que ellos fallaran a esa promesa.
Y esa promesa era por escrito, o sea, firmada y sellada, notariada si se prefiere, ¿cierto? Con certificación de firma y todo. La semana que viene vamos a hablar más de ese pacto. Vamos a hablar de quiénes lo firmaron y en qué consistía realmente. De hecho, vamos a hablar desde el 10 hasta el 13 de ese compromiso que ellos hicieron. Pero por ahora vamos a quedarnos en la contrición, la confesión en oración y cómo ellos toman la decisión de firmar una promesa delante del Señor de cómo ellos iban a vivir. Y lo que vemos aquí es que Dios está moviendo a su pueblo no solo a la reflexión y la contrición, sino a la acción, porque la verdadera espiritualidad es evidente, nos lleva a la acción. No podemos pretender una espiritualidad secreta que no tiene frutos visibles. ¿Cierto? Esa espiritualidad tipo, es que tú a mí no me ves, tú no sabes si yo oro, si yo ayuno, si yo leo la Biblia. No me juzgues, porque tú no sabes. Está bien, pero nuestra espiritualidad demanda un compromiso y es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y su palabra, y eso va a ser evidente. Este pasaje nos anima a considerar que si el Señor nos está llamando a una restauración espiritual, eso tiene que ser evidente en un compromiso real, no emocional, sino informado. Esta no era una promesa ligera, mis hermanos. Pasaron 24 días y ellos estaban exponiéndose a la palabra y ya entendían la seriedad del compromiso que iban a hacer. Y entendiendo esa seriedad dicen, estamos listos, queremos comprometernos delante del Señor. Queremos hacer lo que tenemos que hacer. Hay cosas que nosotros podemos resolver delante de Dios. Y cuando hablo de resolver, me refiero a resoluciones, determinaciones delante de Dios. No son un pacto, pero sí una promesa que tú meditas, que piensas y que están de acuerdo con algo que tú puedes lograr. Un compromiso de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios a manera de resoluciones personales. Se dice, por ejemplo, que Jonathan Edwards vivió toda su vida a la luz de 70 resoluciones que hizo cuando él era joven. Algunas de ellas contemplaban la idea de nunca tomar venganza, de nunca acostarse sin reflexionar en la grandeza del Señor, de nunca pecar por holgazanería, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, también es muy conocida la famosa regla de Billy Graham, que el anterior vicepresidente de los Estados Unidos adoptó también como personal, Mike Pence. Y era nunca estar a solas en una cita con una mujer que no fuera su esposa. Y fueron resoluciones personales y obviamente son cosas que se adaptan a la vida de cada persona, pero ellos vivieron honorablemente a la luz de ese compromiso porque entendían que en el caso de ellos los alejaba de las posibilidades de pecar y los ayudaba en su espiritualidad. Tal vez para otros sea de otra manera, pero ellos lidiaron seriamente con el pecado e hicieron compromisos concretos de agradar al Señor. No debemos temer hacer resoluciones personales acerca de cómo queremos vivir delante del Señor. No debemos temer exhibir una vida de piedad, mis amados hermanos, una santidad que es evidente y un compromiso real por la santidad. No puede considerarse legalismo. Si tú, movido por el Evangelio, quieres vivir una vida de purificación, ¿por qué tú te vas a privar de eso? Pero es que hemos querido vestir de legalismo todo aquello que nos demande santidad porque es bien cómodo. Entonces, escapamos del legalismo y el Señor nos ha dado su gracia, pero ahora no queremos volver a la santidad porque es que eso se parece al legalismo. No, mi hermano. La santidad que es impulsada por un verdadero encuentro con Dios y movida por el Evangelio es eso, es santidad y no produce arrogancia personal, no produce orgullo, no produce un sentido de superioridad espiritual, no, por el contrario, produce un sentido de mayor humillación delante del Señor. Pero yo voy a querer purificarme, apartarme del pecado, alejarme de la maldad, alejarme de todo aquello que pueda llevarme a la maldad. Eso no es legalismo, eso es santidad. Y es evidente. Es evidente delante del Señor. Oh, pero en honor a la libertad cristiana,
La gente hace de todo. ¿Por qué? Porque es mi libertad. Y nadie puede cuestionar mi libertad. La Biblia no dice nada expresamente sobre eso, así que puedo hacerlo. No me juzgues. Y mis amados, el abandono de nuestros compromisos verdaderamente espirituales en una vida de piedad está cobrando cada vez más frutos en nuestra generación. El compromiso de hacer evidente mi espiritualidad es la tesis de Santiago en toda su carta. Si yo tengo mucha fe, pero no tengo obras, mi fe es muerta. La fe debe ser evidente por medio de las obras, dice Santiago. La manera en que hablo, uso mi lengua, la manera en que sufro, en que padezco, la manera en que lidio con los que tienen necesidades, la manera en que me relaciono con el dinero y con las riquezas, la manera en que me muevo, la manera en que planeo el futuro. Esos son los temas de los que habla Santiago. La manera en que oro, la manera en que cuando estoy enfermo busco la comunidad de creyentes. Todo eso tiene que ver con lo que Santiago dice, y todo eso es un reflejo de la fe interna que yo estoy teniendo. Porque la fe sin obras es muerta, y eso hace parte de la verdadera espiritualidad. Ha habido gran conflicto con la carta a Santiago. Lutero, por ejemplo, no la incluyó en el canon porque decía que contradecía a Romanos. Decía, no, es que todo es por gracia, por medio de la fe. Sí, eso es verdad. Pero esa fe que no produce obras es una fe muerta. Y eso involucra muchas cosas, amados míos. Hemos visto entonces, y estamos llegando al final, que la restauración de la espiritualidad del pueblo de Israel tuvo 3 elementos. El primero, la contrición expresada en un deseo por Dios. El segundo, la reflexión profunda en la palabra de Dios, que los condujo al arrepentimiento. Y el tercero, un compromiso de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Yo creo que esas cosas no están lejos de nosotros y podemos acudir a ellas por la gracia del Señor Jesucristo. De hecho, amados míos, nuestros motivos hoy son mayores que los motivos de ellos para adquirir estos compromisos con la espiritualidad. Ellos hasta el exilio tuvieron información. Nosotros hasta Cristo tuvimos información. Su historia no estaba completa, pero fue suficiente para contemplar la obra y la majestad de Dios. Pero nosotros tenemos la historia completa. La historia que culmina en Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ellos lo veían borrosamente, nosotros lo vemos claramente. Pero sobre todo, nosotros tenemos ahora una mayor demanda que ellos. Precisamente por eso. Si ellos debían restaurar la espiritualidad a causa de lo que Dios había hecho hasta ese momento con ellos, nosotros tenemos un compromiso de mantenerla vigente como una forma de dar gloria al nombre de Cristo. El Señor dijo en su palabra que debemos vivir de acuerdo con su voluntad. Si me aman, guarden mis mandamientos. Esa es una realidad expresada tan claramente en la palabra de Dios que no podemos evadirla de ningún modo. Ustedes han sido plantados, Juan capítulo 15, como una vid. Mi Padre es el labrador. Y el pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero yo los he puesto para que lleven mucho fruto, dice el Señor. Mis hermanos, nosotros tenemos medios de gracia que ellos no tenían. Nosotros tenemos la comunidad de creyentes. Nosotros tenemos la actividad permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros tenemos la palabra de Dios enseñada en múltiples formas. Nosotros tenemos la oración intercesora por medio del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos los cánticos como una forma de alentarnos y animarnos los unos a los otros. Hay tantas maneras en las que el Señor ahora nos da herramientas para crecer en nuestra espiritualidad que sería necio pensar que debemos estar por debajo de la espiritualidad de estas personas que estaban viviendo en los tiempos de Nehemías. Necesitamos el ayuno. Necesitamos expresar un deseo más profundo por su presencia especial en nosotros.
y voy a repetir eso, aunque ya lo mencioné, hay un sentido de la presencia real de Dios en nuestras vidas cuando nosotros creemos, Él viene y el Espíritu Santo mora en nosotros y se convierte en las arras de nuestra herencia. Pero hay un sentido en el que la presencia de Dios se expresa de manera especial cuando la iglesia se congrega. Él es glorificado en un sentido mucho más especial cuando estamos reunidos como pueblo. Y debemos orar para que toda vez que nos reunamos como iglesia, podamos experimentar esa presencia real de Dios en nuestras vidas. Esto no es misticismo, es la búsqueda genuina de una experiencia cada vez más profunda con el Señor por medio de su palabra y del entendimiento de su verdad. Que Dios nos ayude como iglesia no solo a tener ese deseo profundo por su presencia real, sino orar a través de la Biblia, que estudiemos la Biblia y que podamos ser un testimonio evidente de que ciertamente hay una iglesia espiritual que está honrando el nombre del Señor Jesucristo en la manera en que vive y en cómo se relacionan los unos con los otros, en cómo se cuidan los unos a los otros, en cómo sirven los unos a los otros, haciendo evidente nuestra espiritualidad como congregación. Pero también necesitamos esto en nuestra vida personal. Y cada uno de nosotros sabe cuándo necesita del Señor y en qué medida. Nosotros no necesitamos un diagnóstico individualizado de en qué posición estamos. Pero es suficiente examinar nuestros afectos, nuestros motivos, para saber cuánta necesidad hay del Señor en nuestra vida. ¿Qué tanto efecto está teniendo la tentación? ¿Qué tan cerca has estado del pecado últimamente? ¿Qué tan cerca has caminado por la verma de la deshonra al Señor? ¿Qué tan cerca has estado de modo que si no fuera por la intervención soberana de Dios que evitó que algo pasara, habrías ido allí? Eso muestra la necesidad que tenemos del Señor y el hambre personal que necesitamos, que tenemos de Él y que debemos expresar. Y amigo mío que estás aquí sin Cristo, he aquí la esencia de la verdadera espiritualidad. No pudiéramos llegar a esta espiritualidad fuera del Señor. Y la Biblia dice que la carne no heredará el reino de los cielos, sino aquellos que son nacidos del agua y del Espíritu. Y tú puedes experimentar la esencia de esa verdadera espiritualidad si tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo en esta mañana. Si tú confías en Cristo y te aferras a Él con todas tus fuerzas y te abandonas en sus brazos, Él perdonará tus pecados como ciertamente perdonó los pecados de esta nación, porque Él es un Dios misericordioso y compasivo. Y no solo eso, Él entrará en una relación de pacto contigo y será tu ayuda para que puedas vivir conforme a su verdad hasta el último día de tu vida. No rehuses el llamado del Señor Jesucristo en esta mañana y ven a Él en arrepentimiento y fe. Confiesa a Cristo y Él te perdonará. Esa es la gran verdad de las Escrituras. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de exponernos a ella cada día, Señor, y de manera especial cuando nos reunimos como iglesia. Padre, yo quiero pedirte especialmente por Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Y quiero pedirte, Señor, para que nos ayudes a tener ese sentido de necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Porque poco a poco, Señor, podemos caer en una frialdad peligrosa, Señor. En una comodidad que se convierte básicamente en una religión vacía, Señor. Ayúdanos, Señor, para que de manera individual podamos considerar la búsqueda de tu presencia, Señor, como un compromiso. Inquiétanos, Señor, a separar días de nuestra semana, días de nuestros meses, temporadas de nuestros años, a contemplarte, Señor, en ayuno, en oración. Señor, pon en nosotros la necesidad cada vez más intensa de tu obra en nuestras vidas. Algunos de nosotros, Señor,
como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Empezamos con un fervor en amor, pero poco a poco ese amor y ese fervor se fue quedando atrás. Y hoy tú nos llamas, Señor, a volver a ese primer amor y a hacer las primeras obras. Si por algún entendimiento equivocado de tu verdad hemos justificado nuestra negligencia y nuestra parsimonia espiritual, te pedimos perdón. Y como iglesia nos arrepentimos delante de ti. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a recuperar, Señor, nuestros hábitos espirituales. Aviva nuestros servicios de oración, Señor. Y permite que sean un momento, Señor, de encuentro contigo y con las necesidades de otros hermanos. Y todos juntos, Señor, podamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos delante del Señor. Aviva nuestras reuniones, Señor, los domingos por la mañana. Aviva nuestros cantos. Aviva nuestra disposición para escuchar tu palabra. Oh, Señor, aviva nuestros corazones en un sentido de urgencia cada vez mayor, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por poner en nosotros esta palabra y por trabajar a través de ella en nuestros corazones. No permitas por nada del mundo que ella encuentre resistencia, sino que por el contrario, Señor, trabaje en nuestras vidas y nos lleve a hacer tu voluntad. Señor, te doy gracias, porque si hay alguien aquí, Señor, que haya escuchado esta palabra y del Evangelio por primera vez, y tú quieres concederle el don de la salvación, permite que al orar, Señor, él pueda experimentar el verdadero perdón del Señor y la salvación de su alma. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz sean añadidas.